de Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Muy buenos días, queridos hermanos, estoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes en este culto online. Quiero invitarlos para que partamos disponiendo nuestro corazón a alabar al Señor por medio de los cánticos, por medio de estas alabanzas que el grupo ha preparado para exaltar lo maravilloso que es nuestro Señor, cómo su misericordia no nos deja nunca. Así que vamos a disponer nuestro corazón para alabar al Señor.
Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.
está. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti, Señor, con corazones humildes, quizás algunos con mirada triste, pero con la seguridad de que un Dios vivo, real y verdadero nos escucha, nos consuela, nos abraza y nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Padre Santo, en esta mañana te pido perdón por mis pecados, porque sin duda en algo he fallado, quizás sin darme cuenta, pero quiero ser digna de invocar tu nombre, quiero ser digna de llamarme tu hija. Por eso te pido perdón. Papito, acudo a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para venir a darte la honra, la gloria y la alabanza, sabiendo que alabo a un Dios vivo, alabo a un Cristo que fue muerto, pero que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por ese tremendo ejemplo de amor a la humanidad. Padre Santo, en este momento yo clamo a ti para que tú bendigas a tu iglesia, Señor, bendigas a tu pueblo, Padre Santo, un grupo de tus hijos que nos reunimos para darte las infinitas gracias, porque con nada podríamos pagar, Señor, el tremendo sacrificio que hiciste en la cruz, pero tampoco con nada podríamos igualarnos a ese tremendo amor hacia la humanidad y la tremenda demostración, sabiendo que eres el Hijo de Dios, que eres el único que venciste la muerte, que eres el único 3 veces santo, que eres el único Dios ayer, hoy y por los siglos. Padre Celestial, bendice esta congregación. Bendice, Dios mío, a cada uno de los niños que andan acá. Bendice a cada uno de los ancianos. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los chicos del grupo de alabanza. Bendice a quien traerá tu palabra. Dale de la gracia tuya, Señor. Dale todo, Señor, la sabiduría de lo alto, para que tu palabra llegue a cada corazón como una espada de 2 filos. Te doy las gracias por este privilegio de poder orar a ti, de poder decirte gracias, Padre, porque aunque en mi corazón hay algo de tristeza, sé que tú estás conmigo, Señor. Te doy las gracias infinitas y te digo gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia Luz y Vida. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Contento, feliz de poder estar junto con ustedes en estos días especiales para el pueblo cristiano, que es conmemorar junto con los creyentes de todo el mundo esta Semana Santa. Especial, ¿cierto? Un tiempo de reflexión, de recogimiento, también de recordar al Señor, de conmemorar al Señor en familia, a nivel personal y también unidos como iglesia en este tiempo especial con el Señor. Entonces, se me ha encomendado en esta vez conversar con ustedes, reflexionar sobre un tema muy, muy importante de la mayor trascendencia dentro del mundo cristiano, que es la resurrección del Señor, que es lo que estamos conmemorando hoy. Entonces, vamos a conversar de este tema que es realmente muy trascendente, muy importante en la historia del cristianismo y para nosotros hoy, cristianos del siglo XXI. Entonces vamos a conversar sobre la importancia de la resurrección del Señor. Por supuesto que es prácticamente una introducción al tema, no es mi idea hacer un estudio profundo, sino que mencionar ciertas cosas que yo creo que nos van a llevar a reflexionar y a valorar por medio del Espíritu Santo un poco más la vida del Señor Jesucristo, su ministerio en la tierra, como se nos compartió la semana pasada, su muerte en la cruz, y enfatizar hoy su resurrección, la trascendencia, la importancia de su resurrección. Lo que quisiera hoy es compartir en estos 3 puntos, hablar sobre los hechos mínimos, ¿no? Sobre los últimos días, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, lo que se llama la pasión del Señor, la crucifixión, la resurrección, las evidencias de la resurrección y el significado de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento histórico, ¿ya? El acontecimiento mundial que cambió todo, ¿no? Que cambió toda la historia del hombre, y de hecho es lo que incluso para todo el mundo lo que separa lo que es antes y después de Cristo, pero particularmente la resurrección, y eso lo vamos a ir detallando, que es el acontecimiento que lo cambió todo. El cristianismo, a diferencia de otras creencias, de otras religiones, se apoya en un suceso único, en la resurrección física del Señor Jesucristo, no una resurrección simbólica, sino que es una resurrección física. Eso es lo que hace al cristianismo tan especial, y a la fe cristiana tan especial en comparación con otras creencias. Y de aquí nos habla el Señor, el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante, dice en 1 Corintios 15, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Así que ya el apóstol Pablo, un par de años, por decirlo así, quizás 20 o 30 años después del suceso histórico de la resurrección del Señor Jesucristo, ya decía y recalcaba la importancia de este evento. Si Cristo no hubiera resucitado, decía, la fe de ustedes es vana, es ilusoria, le decía a los corintios. Así que la resurrección de Jesús es la prueba más importante de la veracidad de la fe cristiana. Si no, esto realmente es como estos castillos así de naipe, o una estructura, digamos, que si se saca la base todo se derrumba, ¿eh? como una demolición. Así que es tan importante, es de la mayor importancia la resurrección como un hecho histórico en el cual se basa nuestra fe. El primer punto, entonces, yo quisiera hablar sobre qué son los hechos mínimos, ¿eh? Según los expertos, los hechos mínimos son hechos, ¿ya?,
que incluso para las personas más reacias a la fe, para los más escépticos, son aceptados, ¿ya? No solamente, para nosotros, claro, es como fácil, digamos, porque llevamos un tiempo en la fe, que estos son hechos que son prácticamente muy básicos y que pareciera que se definen por sí mismos, pero esto para los historiadores, digamos, seculares, son hechos que son completamente, tienen una gran coincidencia a nivel mundial, ¿ya? Y estos son los hechos mínimos. Jesús fue crucificado por Poncio Pilato, el gobernador romano. El segundo punto, 3 días después, algunas de sus seguidoras encontraron su tumba vacía. Tercero, sus discípulos creyeron ver a Jesús aparecer después de su muerte. Cuarto, el mensaje de su resurrección fue proclamado inmediatamente después de habérseles reaparecido a sus discípulos. Y finalmente el punto 5, Saulo de Tarso, que era el principal perseguidor de los discípulos, se hizo creyente. Esto es lo que la gran mayoría de los historiadores seculares están de acuerdo, ¿no? Por supuesto que hay extremistas, ¿ya?, que rechazan completamente la validez de la historicidad de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento, pero son, digamos, excepciones. La gran mayoría de los expertos, de los historiadores del mundo antiguo, llegan a estas conclusiones. Así que nosotros, en base a estos hechos mínimos, tenemos una base histórica muy importante y podemos decir que el cristianismo, la fe cristiana, tiene un origen y una base histórica. Segundo punto, como yo les decía al principio, esto simplemente es, la idea es reflexionar sobre temas. Cada uno de estos puntos es un capítulo de algún libro o es un mensaje, Así que solamente quiero dar una especie de visión panorámica de este tema que es bastante extenso, ¿ya?, sobre la resurrección. Pero también hay puntos básicos respecto a la evidencia de la resurrección, que es uno, la tumba vacía, ¿ya? ¿Cómo explicar la tumba vacía y cómo a lo largo de la historia han habido hipótesis, ¿ya?, ideas en contra de esta evidencia de la tumba vacía? Segundo, las apariciones y finalmente el origen de la fe cristiana, como decían estos hechos mínimos, la fe cristiana se empezó a proclamar inmediatamente después de estos acontecimientos, que es la resurrección y después, por supuesto, el Pentecostés. La tumba vacía ha sido un punto crucial en la historia del cristianismo y que ha sido uno de los puntos más atacados por los escépticos, ¿eh? Y finalmente por el enemigo de Dios, que ha sembrado dudas, ¿cierto? Y ha puesto énfasis en atacar esto, ¿ya? Y así yo seleccionaba algunas que se llaman hipótesis alternativas a la resurrección, que se han gestado prácticamente desde los primeros tiempos. O sea, llevamos quizás 2000 o 2000 años más de 2000 años desde ocurrida la resurrección del Señor, y inmediatamente empezaron estas ideas, estas teorías en contra de la resurrección, y particularmente de esta evidencia de la tumba vacía. Uno es lo que se llama la teoría de la alucinación, que dice que, bueno, que como los discípulos amaban al Señor, Señor Jesucristo murió, y ellos, en base a su emoción, imaginaron o alucinaron, ¿ya? Una alucinación es algo que no existe, pero que uno lo ve, y por eso ellos vieron al Señor resucitado, pero que no era real, sino que era una alucinación. Esto, la verdad, que desde el punto de vista, después ya de la ciencia, de la psiquiatría moderna, no tiene ninguna explicación, porque no se puede haber una alucinación, digamos, colectiva, ocurrida en distintos tiempos y con distintas personalidades. No todas las personas somos o son igual de tendiente a producir alucinaciones. Así que esto, y por otro lado, no explica esto de la tumba vacía. Segundo, es que algunos decían que eran leyendas inventadas años después de
de que los hechos ocurrieran. Eso no tiene asidero porque, como decíamos, el mensaje cristiano empezó a difundirse inmediatamente después de la resurrección y en particular después de Pentecostés, 50 días, ¿cierto?, después de la Pascua. Y por otro lado, hay una evidencia, ¿cierto?, de que los discípulos sufrieron una transformación que los impulsó a proclamar el Evangelio. Otra teoría que la verdad que nos parece quizás ridícula hoy en el año 2022, pero que en algún momento de la historia fue muy recurrida, que dice que Jesús no falleció, sino que tuvo como una especie de desmayo, un desvanecimiento, y que después se recuperó de sus heridas y por eso que se reencontró con sus discípulos. Esto la verdad que no tiene ninguna base, porque ustedes recordarán que los romanos, ¿ya? Ellos practicaban la muerte por crucifixión. Los romanos eran expertos, ¿ya? en este tipo de ejecución. Si los soldados hubieran dejado a algún sobreviviente, ellos habrían sido muertos. Históricamente nunca se reportó que alguna persona en el tiempo del Imperio Romano haya sobrevivido a la crucifixión. Ahí dice, nadie sobrevivió a la crucifixión, no resurrección. Otro ya que también es muy disparatado, que partió inmediatamente, incluso Mateo lo señala, dice que el robo del cuerpo de Jesús por los discípulos. Eso también no tiene una explicación desde el punto de vista, hay varias, digamos, cómo puede explicar ir en contra de esto. O sea, uno es que los discípulos no estaban en ánimo, digamos, de robar el cuerpo. Todos los evangelios relatan como el ánimo abatido que estaban los discípulos. Y por otro lado, después vimos que quién va a dar su vida, tanto los primeros discípulos como las siguientes generaciones hasta hoy. Todavía hay cristianos que dan su vida, nadie daría su vida por una mentira, por un engaño. Y otro que realmente es muy disparatado, que es que Jesús tenía un hermano gemelo idéntico, que el que se encontró después con sus discípulos. Esto la verdad que ya en los últimos 200 años esta última teoría quedó completamente desechada. Entonces, otro punto de las apariciones, por supuesto que en esta Semana Santa, yo creo que es un muy bonito tiempo para poder invertir, ¿cierto?, en el estudio de la palabra. Solamente las apariciones se relatan mucho en los evangelios y también lo relata el apóstol Pablo, y dice, contando en este capítulo 15 de Primera de Corintios, muy importante porque habla sobre la resurrección, y dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo murió de acuerdo, ¿cierto?, en conformidad a la Sagrada Escritura, que resucitó al tercer día y que después se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Ya? Así que hay un relato bastante sucinto de todas las apariciones del Señor Jesucristo una vez resucitado. El tercer punto de la evidencia, estábamos hablando de la forma explosiva de proclamación del Evangelio después de Pentecostés, y tiene que ver con este último punto, que es el significado o los significados de la resurrección. Este también es un punto muy amplio, yo voy a resumir solamente en 3 puntos, pero ¿qué consecuencias trajo la resurrección? Sobre todo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual. Uno es la verificación de la identidad de Cristo, o sea, esto es la identidad, o sea, alguien decía, bueno, es como el carnet de identidad, bueno, muéstreme quién es usted. Entonces, bueno, la resurrección demostró en su momento y hasta ahora que Jesús de Nazaret, el ser humano, ¿cierto?, no era solamente un ser humano, sino que era
el Hijo de Dios. Y aquí el inicio del libro de Romanos nos dice que Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Ese Jesús de Nazaret, ¿cierto? El hijo de José, el carpintero, pero dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, reafirma, ¿cierto? Identifica a Jesús, no solamente como Jesús de Nazaret, el personaje histórico, sino que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Señor. Segundo punto, entonces, y que nos llega a nosotros directamente como creyentes, y aquí el júbilo, ¿cierto?, del Espíritu Santo en cada uno de nosotros por la resurrección del Señor tiene que ser evidente. Segundo, somos levantados espiritualmente, nacidos de Dios. En Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, con exclamación, por gracia, ustedes han sido salvados, les dice el apóstol Pablo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Sea desde el punto de vista espiritual, así como Cristo resucitó, el Padre nos incluyó en Cristo y nos hizo resucitar. Ese es todo un mensaje que yo no tengo la capacidad en este momento ni el tiempo, pero ese poder de la resurrección también está disponible hoy, ¿cierto? Porque no estamos acá solo en el mundo, sino que estamos espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y finalmente, en esta como selección de significados de la resurrección, porque obviamente que no lo vamos a poder examinar todo, revisar todo. La resurrección, el tercer punto, que la resurrección del Señor Jesucristo fue el mensaje más importante de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Si alguien pudiera decir, ¿cuál era la predicación de la primera iglesia, de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos del Señor? Era principalmente la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que llevó a tener tantas dificultades al apóstol Pablo con los judíos, y con los griegos y con los romanos. Finalmente Pablo decía, yo estoy preso por la resurrección. Yo estoy preso, yo estoy sufriendo porque yo predico la resurrección, y este no es un mensaje que era bien recibido en ese momento, y qué decir ahora. En el libro de Hechos hay por lo menos 10 acontecimientos que originaron discursos centrados en el tema de la resurrección. Si ustedes revisan el libro de Hechos, van a ver que en gran parte el mensaje de Pentecostés, el primer mensaje cuando se para, ¿cierto? El apóstol Pedro, ¿qué es lo que habla? De la resurrección. Y así en distintos pasajes del libro de Hechos, ¿ya? Y gran parte de los mensajes del apóstol Pablo, ¿cierto? A distintos personajes, distintas autoridades de la época hablaban sobre la resurrección. Y aquí una reflexión de Rice Brooks, que es un hermano norteamericano que es bastante conocido porque él es el que originó, el autor de los libros de la serie Dios no está muerto. Y en el segundo libro de esta serie, en Jesús, hombre, mito, Mesías, dice, bueno, si queremos obtener los resultados que obtuvo la primera iglesia, debemos predicar el mensaje que ella predicaba. Muy interesante. Yo creo que ahí podríamos seguir mucho más tiempo. Así que, finalmente, hermanos, hermanas de la Iglesia Luz y Vida y otros hermanos que puedan estar viendo este mensaje, o personas, ¿cierto?, que tienen alguna afinidad, alguna cercanía con la iglesia, decirles que la resurrección del Señor Jesucristo fue real, es real este poder para levantar a Jesús desde los muertos. Este poder lo verificó, ¿cierto?, que la identidad de que realmente Jesús era quien decía él
que era, ¿ya? Eso yo soy, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. Se comprobó en este hecho histórico. Así que, en resumen, entonces, la resurrección del Señor Jesucristo lo separa de todos los demás líderes religiosos y coloca al cristianismo aparte de todas las otras religiones. Las escrituras afirman que este fue el suceso que confirmó la identidad de Jesús y la veracidad de sus palabras. Jesús, como dice, no estaba loco, no era un líder, digamos, no era solamente un maestro, un rabí de moralidad. Permiso, voy a tener que conectar aquí para que no se me acabe la pila. Ahí sí, para no pasar susto. Disculpen la pequeña interrupción. Jesús entonces era quien él decía ser, ¿ya? Y esto es lo que separa, ¿cierto?, a Jesús. No era solamente un maestro de moralidad, un maestro de ética, no era solamente un rabino, ¿ya?, sino que nuestro Señor es el Hijo de Dios. Así que finalmente la mejor explicación de la crucifixión de Jesús, la tumba vacía, las apariciones a los discípulos después de su muerte y el repentino surgimiento de la fe cristiana es la resurrección física del Señor Jesucristo. Así que este ha sido el mensaje de esta mañana, que estamos celebrando la victoria del Señor Jesucristo. Como hay un himno, ¿cierto? Un cántico, dice, bueno, porque Él vive, nosotros también vivimos. Con Cristo fuimos crucificados, pero con Cristo también nos hemos levantado y ahora vivimos por esa vida que ya, dice la palabra, que ya la muerte no tiene poder sobre el Señor, y así ese espíritu, ese poder también está disponible para nosotros en forma individual, como creyentes, pero también como iglesia. Así que mucho que se pudiera decir, pero celebremos al Señor Jesucristo resucitado. Bendito sea el Señor. Así que un abrazo muy grande a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas de la iglesia Luz y Vida, a todas las personas que puedan escuchar este mensaje. Que el Señor les bendiga, que el Señor por su Espíritu Santo nos haga avanzar un poquito en este camino del conocimiento espiritual, no solamente el conocimiento histórico, el conocimiento mental, sino que el verdadero conocimiento espiritual para que nos ayude a valorar un poco más y ojalá mucho más, ¿cierto?, el sacrificio del Señor Jesucristo, su resurrección y todas las implicancias de su resurrección que nos benefician hoy y que nos van a seguir beneficiando mientras estemos en este escenario en la tierra. La resurrección del Señor Jesucristo va a tener siempre un valor muy fundamental en nuestra vida como cristianos. Bendiciones, que el Señor sea glorificado a través de su palabra. Muchas gracias. Hola, la Iglesia Luz y Vida invita a todas las familias, hermanos y amigos de la Iglesia a que realicemos una cicletada el día de resurrección. Este domingo 17 de abril a las 12:30 horas nos juntaremos en la esquina de Paulo Neruda con los Conquistadores y también en la esquina de Las Encinas con Javiera Carrera. Vamos a andar en bicicleta con la familia, con los niños, y juntos nos recorreremos por la avenida Paulo Neruda hasta llegar al estadio Germán Becker. Toda la ruta la recorreremos, ¿cierto?, por la ciclovía que está preparada por ella. Llevaremos banderas, globos y anunciaremos el día al mundo, el día de resurrección de nuestro Señor.
Y en el estadio Germán Becker estarán esperando el grupo de oración que también estará trabajando allí con las personas que estén en el estadio Germán Becker. Preparémonos entonces y celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo este domingo 17 de abril. Recordando que somos una familia de creyentes adorando, sirviendo y proclamando el Evangelio a todas las personas. Que Dios les bendiga. La normalidad es algo difícil de describir. Se extraña cuando se altera la realidad que conocemos. Incluso la podemos llegar a rechazar cuando la costumbre golpea la puerta. La normalidad se experimenta en función de aquel que todo lo llena. Te invitamos a ver la normalidad desde la perspectiva de Jesús. Este domingo 24, en nuestro retiro anual de la Iglesia Luz y Vida. Buenos días, hermano, un gusto poder compartir el día domingo de hoy el culto online. En este momento yo quiero que agradezcamos al Señor por las bendiciones que nos ha dado y también de esa forma nosotros poder retribuir a Él a las ofrendas. Esto lo pueden hacer en los cultos presenciales cuando pasamos el culto de la ofrenda, y también lo pueden hacer en la cuenta que hemos dispuesto para hacer transferencias. Hermano, los invito a orar. Señor, te agradecemos por las bendiciones que tú nos das día a día, porque tú nos mantienes y nos sostienes, Señor. Esperamos que aquellas ofrendas y diezmos que lleguen a la iglesia sean utilizados para hacer crecer tu ministerio y desarrollar todas las actividades que tenemos como congregación. Te agradecemos por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un cariñoso abrazo para todos. Chao, que estén muy bien.